Sí, ¿qué te dijeron? Sí, y lo que tú dices, porque el contenido Vicioso. te dicen para que no. ¿Qué? Y más bien como en el OVA, Sí, todo el mundo se sorprendió porque llegaste tarde. en el OVA podamos, como profundizar más en las Espérame un segundo. puro cafecito. Azulita con el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Te parece si empezamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí. Buenas. Pues siempre acá. Futuro impulsado por el conocimiento, la tecnología y la innovación. Y ese futuro ya empezó. Atenea, la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, es el motor de cambio para transformar a Bogotá en una sociedad basada en el conocimiento. Nuestro propósito es generar oportunidades para el acceso y la permanencia a una oferta pertinente y con calidad de educación superior, para hacer de Bogotá una ciudad productiva, innovadora y sostenible. Impulsamos proyectos estratégicos que transforman el futuro de nuestros jóvenes y fortalecen el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación como motor para la solución de los retos de ciudad y para el bienestar de todos sus habitantes. A través de programas como Jóvenes a la E, Talento Capital, Jóvenes con Oportunidades, Academia Atenea y otros importantes programas, aumentamos el acceso a educación superior y formación técnica. Fue gracias al programa que entré a estudiar porque no sabía qué hacer, no sabía ni siquiera que iba a estudiar matemáticas. No fuera ahí, creo que probablemente me estaría cuando de verdad se lo propone y empieza a buscar para llegar a una meta, sale. Siento que si una persona quiere hacer algo y pues, con la gente que de verdad está ahí a la mano de todos,
y es muy fácil. Para nosotros que Bogotá camine segura es trabajar para que esta sea una ciudad cuyo sistema educativo le responda a los jóvenes, a los estudiantes, que les garantice oportunidades, que les abra puertas. Entonces nuestra tarea es trabajar para que ustedes, los jóvenes de Bogotá, que están listos y con muchas ganas de construir un proyecto de vida, quieran quedarse en Bogotá porque van a tener las herramientas y las oportunidades que les van a permitir desarrollar ese proyecto de vida en esta ciudad. Jóvenes a la E cambió mi vida porque si no hubiera salido beneficiario, pues actualmente no podría estar estudiando, me tocaría de pronto mantener trabajando, ayudando de pronto a mi familia, ya que nosotros no nos podemos permitir, digamos, pagar una carrera universitaria, pero ya con el programa prácticamente es una beca que me permite estudiar de manera gratuita. Sé que con la carrera voy a darle un mejor futuro a mi familia. Entonces, el mensaje final es: estudien para ser mejores y usen todo el tiempo que tengan para aprender. Eso, sin lugar a dudas, les va a abrir puertas a ustedes en su vida, en la posibilidad de ser felices, de hacer lo que quieren, de hacer algo que los llene. Y nosotros, como responsables desde el gobierno distrital de dar esas herramientas, vamos a trabajar con iniciativas como Jóvenes a la E para que puedan tener lo necesario y cumplir esos sueños que tienen en su vida. Muchas gracias. Ciclos cortos, educación para el trabajo de acuerdo a las necesidades del sector económico, conectando el talento con las oportunidades para reducir significativamente las brechas socioeconómicas. Nuestras iniciativas promueven la conexión entre la academia, el sector productivo y la innovación, a través de acciones que contemplan desde la creación de ecosistemas científicos hasta la promoción del talento humano. De esta manera, fortalecemos la investigación y fomentamos la transferencia tecnológica para resolver los desafíos de la ciudad con soluciones reales, generando riqueza colectiva y transformando las condiciones de vida de las personas. Tenemos miles de bogotanas y bogotanos beneficiados en becas de programas de educación superior, ciclo corto y educación para el trabajo. Lanzamos Bogotá Científica, una estrategia pionera que posiciona a Bogotá como un epicentro de conocimiento y desarrollo en el continente. Con este programa movilizaremos más de 120.000 millones de pesos en inversiones para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Nos consolidamos como líderes de la agenda de ciencia de la capital, fomentando la articulación entre el ecosistema CTI de la ciudad y madurando la política de ciencia, tecnología e innovación de Bogotá a través de instancias como Codecti. Bogotá es la primera ciudad en tener un consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a desarrollar un plan para los próximos 4 años con todos los actores del sistema, buscando canalizar recursos para la ciencia y también mejorar la coordinación entre los actores de la ciudad. Este es un espacio muy importante donde estamos discutiendo la política pública en cuanto a ciencia, tecnología e innovación para el distrito. Invertimos más de 535 millones de pesos en proyectos de investigación en salud mental, avanzando en soluciones que mejoran la calidad de vida de los bogotanos. Destinamos 500 millones de pesos para convocatorias que impulsan el uso de inteligencia artificial en la resolución de retos de ciudad. Hola, soy Sandra Perdomo, acabo de ganar un reconocimiento, estoy muy contenta por la patente que va a detectar el virus del papiloma humano en la población mundial. Continuamos trabajando para fortalecer Bogotá Bio, la fábrica de vacunas de la capital que garantizará la soberanía sanitaria de la ciudad. Soy una altamente convencida de la metodología de escuchar para generar política pública partiendo de la base de las necesidades de los directos usuarios del sector. Te invitamos a ser parte de esta revolución del conocimiento. Juntos podemos crear soluciones innovadoras para el futuro de Bogotá. Atenea, educación, ciencia y tecnología al servicio del futuro. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio. Yo soy Rubí Tuberquia, gerente de educación postmedia de Atenea. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación en nuestra nueva apuesta de formación para el trabajo desde la agencia Atenea. El objetivo de este espacio es poder contarles cuáles son los requisitos y condiciones que se están estableciendo en el proceso de convocatoria pública
que subimos a este COP. También les vamos a explicar de manera mucho más detallada cuáles son los formatos, cuáles son los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, y cuáles son los criterios que vamos a evaluar en este proceso. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que pues, puedan ser unos grandes aliados de nosotros para materializar este gran proyecto, que es un proyecto que también busca beneficiar a jóvenes con oportunidades en el marco de nuestra alianza con la Secretaría de Integración Social, que son unos jóvenes que vienen en unas rutas muy especiales para la agencia y que podamos entonces brindarles una formación para el trabajo con un importante complemento de la empleabilidad, como lo estamos incluyendo en estos términos de referencia. Entonces, mientras se terminan de conectar los demás, le doy la palabra a Daniel Pachón, quien es asesor de la Gerencia de Educación Postmedia, para que nos permita entonces explicar cuáles son estos criterios técnicos y podamos entonces avanzar con la agenda. Muchas gracias, jefe Rubí. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto. Daniel Pachón. Estoy a cargo del diseño de los programas en la Gerencia de Educación Postmedia. Y como bien lo explicó la gerente, el propósito de esta reunión es poderles compartir a ustedes los términos de referencia de esta convocatoria, entrar un poco más en detalle sobre cuáles son esos requisitos jurídicos, técnicos y financieros que deben tener en cuenta ustedes como proponentes para poder participar de este proceso de selección. Y por supuesto, la idea es que tengan muy presentes cuáles son esos documentos que tienen que consultar, cuáles son los formatos que se tienen que diligenciar, tener muy presentes las fechas que deben atender de cara a la presentación de las propuestas y por supuesto resolver algunas de las inquietudes que puedan surgir, no solo de esta presentación, sino las demás que ustedes pueden presentarnos a través del portal de contratación SECOP2, que es la plataforma oficial donde vamos a recibir esas observaciones y donde eventualmente vamos a recibir las propuestas de todos ustedes. Para el momento de las preguntas, que será hacia el final de la presentación que les vamos a realizar, se les irá habilitando eventualmente los micrófonos. En este momento todos los tienen deshabilitados para efectos de tener un mejor control de la sesión y de tal manera que cuando llegue ese espacio de preguntas los vamos a ir habilitando uno por uno. Entonces, por favor, no se preocupen por este punto. Entonces, voy a proceder a compartirles la pantalla para poder iniciar esta socialización con todos ustedes. Permítanme un segundo. Listo, perfecto. Entonces, para empezar, darles de nuevo un contexto, sobre todo a aquellas personas e instituciones que por primera vez están uniéndose a esta socialización. Nosotros ya habíamos hecho un ejercicio previo explicándoles a las instituciones cuáles eran los mecanismos por los cuales nosotros vamos a hacer la selección de la oferta académica, o en este caso los técnicos laborales que se pretenden ofertar a través de Jóvenes a la E. En ese sentido, en esta oportunidad vamos a entrar en detalle sobre el proceso como tal de invitación, esos requisitos que ustedes deben tener presentes y en ese sentido entonces contarles que esta convocatoria o este capítulo de Jóvenes a la E, que inicialmente el programa ofrecía o ofrece programas de educación superior, evoluciona para ofrecer programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. En ese sentido, Jóvenes a la E va a tener estos dos capítulos y a través de esta invitación pública esperamos poder desarrollar nuestra primera convocatoria de educación y formación para el trabajo con técnicos laborales con una duración mínima de 600 horas. En ese sentido, esta convocatoria, esta invitación pública, está dirigida a las instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que puedan ofertar estos programas técnicos laborales en el marco de esta convocatoria. ¿Qué incluye esta convocatoria de cara a los oferentes que se puedan presentar? El recurso que está destinado para esta convocatoria pretende cubrir o financiar el valor de la matrícula de ese programa técnico laboral que se vaya a ofertar.
Esta es una invitación pública, como lo pudieron observar ustedes a través del portal de contratación SECOP2. Y muy importante en este punto entrar en detalle sobre cuáles son esos documentos que ustedes deben tener en cuenta de cara a considerar la participación de los oferentes en la convocatoria. En ese sentido, tenemos el lineamiento operativo de la convocatoria, que está no solo publicado en la página web de la Agencia Atenea, sino que también está publicado en la invitación, en donde van a encontrar en SECOP pues no solo estos documentos de referencia, sino también van a encontrar los términos de referencia, los formatos y los anexos correspondientes para la lectura de todos ustedes. El lineamiento operativo contiene la información de orden técnico y contiene cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a hacer la selección de las instituciones y naturalmente de los programas y la asignación de cupos correspondientes. El manual operativo del programa en el que se describe el ciclo de operación de este programa en su capítulo de formación para el trabajo, en donde van a encontrar con más detalle cuáles son esas etapas que desde Atenea se desarrollan para poder operar este programa. Van a encontrar en la invitación pública los anexos, no solo relacionados con esta invitación pública, los formatos que se deban diligenciar, sino anexos informativos sobre nuestro mecanismo de selección de oferta, que ahorita rápidamente lo vamos a repasar. Entonces, por favor, atiendan estos documentos, no solo revisen los términos de referencia, sino atiendan todos los demás documentos que les fueron dispuestos en la invitación pública del portal de contratación SECOP. Como se les indica en los términos de referencia a todos ustedes, vamos a tener una selección de oferta que ya, como les digo, vamos a profundizar un poco en esos dos índices que desde Atenea se desarrollaron para este proceso, las rutas para las cuales una institución puede postularse, y contarles que esta primera convocatoria pues va a tener, como lo dice la invitación pública, una inversión piloto de 3.300 millones de pesos, con los cuales pretendemos financiar alrededor de 400 cupos que esperamos poner a disposición de jóvenes de la ciudad en nuestra primera convocatoria dirigida a ellos para implementar los programas técnicos laborales por competencias en el marco de Jóvenes a la E. Y esto a manera de invitarlos a ustedes a estar pendientes de los demás procesos de contratación que vamos a desarrollar desde la Agencia Atenea, dirigidos a las instituciones que ofertan los técnicos laborales por competencias. Nosotros muy próximamente, una vez cerremos este proceso, estaremos estructurando la segunda convocatoria para la formación para el trabajo de jóvenes a la E, dirigido también a las instituciones, en donde vamos a tener una inversión mucho mayor de alrededor de 10.900 millones de pesos y en donde esperamos también contar con una mayor cantidad de cupos, en este caso alrededor de 1.600. Entonces, para que no solo estén atentos a esta convocatoria, sino que sepan que vamos a tener otra más grande, en la que ustedes también podrán participar y cuyo proceso también se hará de manera pública a través del portal de contratación SECOP2. Ahora bien, de cara a los aspirantes o a los jóvenes que vamos a tener como beneficiarios de este programa en su capítulo de formación para el trabajo, el propósito es que promovamos el acceso y la permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto en virtud de que anteriormente se enfocaban los esfuerzos de las administraciones distritales en la educación superior. En esta oportunidad es fortalecer el acceso a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, como les contábamos, con la oferta de programas técnicos laborales por competencias con una duración mínima de 600 horas. Este programa en su capítulo de Educación y Formación para el Trabajo está dirigido a jóvenes de hasta 28 años que viven en nuestra ciudad, que tienen unas condiciones de vulnerabilidad asociadas a su nivel SISBEN, y estos jóvenes hacen parte de la ruta distrital Jóvenes con Oportunidades que implementamos en conjunto con la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de Educación y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Así, en ese proceso con los aspirantes y con los beneficiarios que vamos a tener en este programa, Atenea va a cubrir ese valor de la matrícula del programa técnico laboral sin generar ningún endeudamiento para los beneficiarios de este programa, partiendo por supuesto de la condición de vulnerabilidad que presenta. Y se les van a gestionar a estos jóvenes apoyos económicos o en especie que permitan promover su permanencia y eventualmente la titulación del programa técnico laboral que cursen. Y los aspirantes los vamos a seleccionar también a través de un mecanismo que va a contemplar criterios diferenciales de orden individual, de orden social, de orden socioeconómico,
que se les será informado también a los aspirantes en su momento y será publicado en la página web de la agencia Atenea. En ese sentido, nosotros vamos a tener los dos procesos de convocatorias, al igual que como va a pasar con las instituciones. Por tanto, en esta primera convocatoria que vamos a realizar con ustedes y de la cual surjan los programas y cupos que vamos a ofertar a los aspirantes, esperamos poder iniciar formación en el mes de julio con esta primera convocatoria y para la segunda convocatoria esperamos hacerlo en el mes de agosto. Por eso les contaba que es importante que no se despeguen del proceso de contratación que vamos a hacer para formación para el trabajo de jóvenes a la E, dado que serán procesos muy en línea de cara a poder cumplir desde Atenea en la ruta distrital de jóvenes con oportunidades. En ese sentido, en esta presentación vamos a empezar con los criterios habilitantes de orden técnico, después vamos a tocar los criterios jurídicos y finalmente los criterios financieros. Vamos a ir profundizando en cada paso sobre los formatos que se tienen que diligenciar, los anexos que deben tener en cuenta. Y al final, como les venía contando, vamos a tener el espacio de preguntas. No obstante, como esto es una invitación pública en SECOP, reiterarles a todos ustedes que las observaciones las pueden realizar a través del portal de contratación SECOP 2 en la invitación pública y esas observaciones pues serán respondidas de conformidad con el cronograma que está establecido en los términos de referencia que ustedes pueden consultar allí. Entonces, para empezar con los criterios técnicos, y de pronto, si ya ustedes hicieron una lectura de los lineamientos operativos de esta convocatoria dirigida a las instituciones, van a encontrar allí que Atenea construyó dos índices que van a permitir priorizar la selección de la oferta académica, en este caso de los técnicos laborales, en función de las necesidades laborales, de las necesidades del mercado empresarial y de las necesidades sociales de la ciudad. Así, Atenea construyó dos índices. Por un lado está el índice de priorización ocupacional, que como tal vez su nombre lo permite intuir, busca identificar esas ocupaciones que tienen esa proyección futura, esa proyección estratégica en términos de empleabilidad, en términos de necesidades, sobre el crecimiento del empleo, sobre todo este tema de la revolución tecnológica que suele suceder con el pasar de los años. Entonces, la agencia, a través de este índice, que responde también a una metodología del Foro Económico Mundial, de una metodología de la Universidad de Harvard, lo que vamos a hacer es poder priorizar esas ocupaciones que hoy se tienen para poder identificar a su turno de ahorita, como les voy a explicar, cuáles son esos programas técnicos laborales que se asocian a esas ocupaciones que este índice de priorización ocupacional identifica como las más prioritarias para poder desarrollar este proceso. En ese sentido, pues se analiza en este caso el índice de priorización ocupacional, el crecimiento proyectado de estas ocupaciones, las capacidades tecnológicas de la ciudad y la demanda laboral a través de la encuesta integrada de hogares del DANE. Entonces, como pueden ver en pantalla, tenemos acá un top de las 20 ocupaciones que según este índice son las más relevantes de cara a esta proyección futura de la ciudad, a estas necesidades que va a tener nuestra Bogotá en el futuro. Sin embargo, en el anexo número 1 de la invitación pública, pues van a encontrar estas ocupaciones de manera completa, en donde van a poder consultar, sobre todo de cara a los requisitos que nosotros estamos manejando de orden técnico en el lineamiento operativo, para que sepan si sus programas pues responden a estas ocupaciones priorizadas, que van a ser, por supuesto, las que vamos a priorizar o los programas que vamos a priorizar serán los que respondan a estas ocupaciones priorizadas. El segundo índice es el índice de selección de oferta para la educación y formación para el trabajo. Este índice ya responde específicamente a los programas técnicos laborales que se encuentran vigentes en el mercado de formación que tienen ustedes como instituciones. Este índice va a permitir identificar esos programas que son muy relevantes en términos de empleabilidad,
en términos de salarios, de retornos educativos, cuáles son esos programas donde tenemos una alta certificación de esos jóvenes. Entonces, partimos de que esas 4 variables que pueden ver en pantalla tienen una ponderación que responden a criterios de pertinencia y criterios de permanencia, lo que le permite a la agencia Atenea poder identificar esos programas que tienen una alta demanda, no solo de los jóvenes, sino también una alta demanda del mercado laboral, que son bien remunerados. Por supuesto, queremos posicionar a través de este ejercicio y de esta convocatoria esos programas técnicos laborales de la educación y formación para el trabajo que a veces se invisibiliza en algunos escenarios. La idea es potenciar esos programas a través de esta convocatoria del ejercicio que está haciendo la agencia Atenea. Entonces, particularmente para este índice de selección de oferta que califica cada programa de la educación para el trabajo, van a encontrar en los anexos 2 y 3 el detalle de cuál es ese índice ISO-FT para cada uno de los programas técnicos laborales de los que se cuenta con información. Entonces, para que por favor consulten, porque aquí ya vamos a entrar en esos criterios habilitantes y este índice particularmente tiene una incidencia importante. Entonces, para que vayan consultando esos anexos 2 y 3, el anexo 2 es el ISO-FT a nivel institucional, que ya entramos un poco en ese detalle, y el anexo número 3, que es el índice ISO-FT específicamente para los programas. Listo. Entonces, para esta primera convocatoria de jóvenes a la formación para el trabajo, listo, permítame un segundo que hay personas que nos están comentando que no ven la pantalla, entonces voy a volver a compartir y ya continúo con la explicación. Listo. Entonces, para retomar la conversación, espero que las personas que no podían ver ya les haya cargado su pantalla. En esta primera convocatoria de jóvenes a la Educación y Formación para el Trabajo, ustedes instituciones van a tener la posibilidad de postularse a 3 rutas de formación que hemos definido desde la agencia Atenea, que nos permite priorizar los programas de acuerdo a unos intereses bien particulares. El primero es una ruta de programas antiguos, que como su nombre lo indica, son esos programas que ya están registrados en el CIET, que tienen una antigüedad ya pues considerada, y esos programas los vamos a poder priorizar a partir del índice ISO-FT. Esto para que lo tengan muy en cuenta, de acuerdo con lo que les acabé de mencionar de este índice. Por eso es importante que revisen estos anexos, el 2 y el 3, particularmente el anexo 3, que cuenta con el ISO-FT a nivel de programa. Entonces, y acá permítanme hacerles esta precisión. Los recursos de la convocatoria, esos 3.300 millones de pesos, van a ser distribuidos en estas 3 rutas. Un 40% de esos recursos se van a ir para los programas antiguos, un 30% de los recursos para programas nuevos y un 30% de los recursos para los grupos cerrados, y ya entramos en detalle en eso. Entonces, ese 40% de los recursos van a ser asignados a esos programas antiguos de los que se cuenta con bastante información, que tienen su índice ISO-FT. De ahí, en el lineamiento operativo y como se les explicó en la sesión anterior, en donde entramos en detalle de ese mecanismo de selección de oferta, se va a hacer una asignación de una bolsa por cada una de las ocupaciones que les mencioné previamente a través de ese índice IPO, y a través de esta bolsa que se va a crear para cada ocupación, vamos a ir organizando los programas en función del ISO-FT de esos programas que hacen parte de esa ocupación. Allí se detalla, les invito a que hagan la lectura del lineamiento operativo para que puedan entender un poco más ese proceso, porque retomarlo implica gastar más tiempo sobre los demás temas que queremos tocar en esta sesión. Entonces,
programas antiguos, los que ya existen en CIED, están debidamente registrados, ya tienen cohortes graduadas de estudiantes y programas que van a ser, cuyos cupos van a ser asignados en función del ISO-FT. Entonces, por eso les invitamos a que vayan mirando sus programas, el índice ISO-FT de sus programas, a qué ocupaciones le apuntan esos programas para que puedan ir armando una propuesta que no solo sea interesante para Atenea, sino que permita, de acuerdo con el mecanismo de priorización que está en el lineamiento operativo, poder hacer una asignación bien eficiente y bien interesante y al final contar con programas muy buenos de cara a los jóvenes de nuestra ciudad. La segunda ruta de formación, la segunda ruta a la que pueden postularse los oferentes es la ruta de programas nuevos. Estos son programas que todavía no están registrados en el CIED, no tienen jóvenes, digamos que egresados en función de la información que está hoy disponible y por tanto no hay una información relacionada con su ISO-FT. ¿Cómo vamos a hacer con estos programas nuevos que pueden ser muy pertinentes porque le apuntan a una ocupación estratégica de la ciudad? Esos programas nuevos van a poder ser seleccionados y se les van a asignar recursos y en este caso cupos en función de unos criterios de evaluación que están establecidos en el lineamiento operativo. Esos criterios de evaluación, que los veremos más adelante en detalle, le apuntan a que la institución le ofrezca a los jóvenes unos aspectos de permanencia para que ellos, pues, por supuesto, logren esa titulación. Vamos a tocar temas de empleabilidad, esas estrategias que puedan desarrollar las instituciones con nuestros beneficiarios y que permitan su vinculación o ese tránsito a la empleabilidad de una manera más expedita, en condiciones regulares. Vamos a observar fomentos de trayectorias. Si las instituciones tienen esas posibilidades, van a recibir un puntaje sobre eso y calidad institucional alrededor de certificaciones que así lo permitan evidenciar. Entonces, esos programas también los vamos a ordenar dentro de ocupaciones, de acuerdo con el IPO, y el puntaje de evaluación que tenga la institución sobre estos criterios, pues van a permitir ir asignando los cupos a esos programas nuevos que nos oferten ustedes. Y finalmente, los grupos cerrados de formación. Estos grupos cerrados de formación son unas propuestas que nos interesan bastante porque permiten hacer un tránsito mucho más rápido de la formación técnica laboral a la empleabilidad. Estos grupos cerrados son rutas específicas en las que la institución nos propone que va a formar unas personas, a unos beneficiarios y va a responder a una necesidad de vinculación laboral. Estos grupos cerrados de formación también tienen una particularidad y es que deben contar con una oferta mínima de 50 cupos para ese grupo cerrado de formación. Y para estos grupos cerrados también vamos a hacer una ordenación de las instituciones a partir de unos elementos puntuables que también obedecen a esos 4 criterios de los programas nuevos, que en este caso la permanencia, la estrategia de empleabilidad tiene el peso más grande aquí porque, como les menciono, el propósito de los grupos cerrados es poder hacer ese tránsito al mercado laboral de una manera mucho más expedita. Por tanto, las estrategias de empleabilidad que las instituciones nos propongan en ese aspecto para esa ruta de grupos cerrados, pues van a permitir obtener más puntos. Fomento de trayectorias y vamos a tener en cuenta la duración de los programas. Allí hablamos de los programas antiguos y nuevos, entonces para que lo tengan muy presente de cara a la constitución de esa propuesta que nos van a hacer ustedes. Importante mencionarles también, las instituciones se pueden presentar a las 3 rutas o solo a una o solo a 2, según sea el interés de cada una de ustedes en función de los requisitos que estamos poniendo en el lineamiento operativo para que lo tengan presente. Pueden ser 1 o 2 rutas o las 3 rutas si así ustedes lo consideran y observan que cumplen no solo con los requisitos, sino que pueden atender a esos criterios puntuables que van a tener cada una de estas 3 rutas. No pierdan de vista la asignación de recursos que tienen cada una de estas rutas sobre este proceso. Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente.
Ahora sí, vamos a pasar a las condiciones de habilitación institucional. ¿Cuáles son las instituciones que pueden participar? Por supuesto, en el marco de la formación para el trabajo, instituciones de educación superior que tengan su domicilio principal en Bogotá región. Ya ahorita pasamos a los criterios específicos, un poquito más específicos. Acá está un poco más general para que todos lo tengamos más claro. Y las instituciones que ofrecen educación para el trabajo y el desarrollo humano, que por supuesto tengan su domicilio de autorización en Bogotá. ¿Cuáles son unos requisitos generales para habilitar estas instituciones? Que no tengan sanciones vigentes de la Secretaría de Educación de la entidad territorial correspondiente. Y en el caso de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, deben acreditar una matrícula superior a 270 estudiantes en el último año. Esto como requisitos generales de habilitación. ¿Cuáles son los requisitos específicos según el tipo de institución? Y esto ustedes lo encuentran en los términos de referencia y en el lineamiento operativo. Tenemos requisitos para las IES y tenemos requisitos para las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, por el lado de las instituciones de educación superior, como les mencionaba, tener domicilio principal en Bogotá región. Bogotá región, en el lineamiento operativo, y acá se lo resaltamos, comprenden estos municipios, Bogotá, más estos municipios que pueden observar acá, contar con acreditación institucional de alta calidad. Si la institución de educación superior no cuenta con acreditación de alta calidad, deberá entonces remitirse a nuestro anexo número 2, ISO-FT institucional, en donde deberá observar si la IES tiene este ISO-FT institucional mayor o igual a 0.45 para poder considerar su participación únicamente en el caso de no contar con acreditación institucional de alta calidad. Y por supuesto, de cara a esta convocatoria, la IES deberá contar con un programa técnico laboral activo y aprobado por la Secretaría de Educación de la entidad territorial correspondiente. En el caso de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tener su domicilio principal en Bogotá, esto muy en el marco de las licencias de funcionamiento. La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberá contar con la norma técnica 5555. Esta les será solicitada, como ustedes podrán ver en el lineamiento y en los términos de referencia de esta invitación pública, deben hacer la remisión de estos, no solo de esta certificación, sino de los demás documentos que ya más adelante les vamos a ir explicando. Y adicional a contar con esa certificación NTC 5555, deberán tener un ISO-FT institucional también mayor o igual a 0.45. Entonces, por favor, remítanse de nuevo el anexo número 2, encuentran el ISO-FT institucional para que observen si su institución cuenta con este ISO-FT de 0.45 o mayor y contar con esa norma técnica 5555 para saber si pueden participar de esta convocatoria en el caso de que no cuenten con esta norma NTC 5555. Deberán tener un ISO-FT institucional mayor o igual a 0.50 y el programa que vayan a ofertar debe tener un ISO-FT de igual o mayor a 0.55. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen. O NTC 5555 y un ISO-FT mayor o igual a 0.45 o, en caso de no tener la NTC, deben tener el ISO-FT institucional mayor a 0.50 o igual o mayor a 0.50 y un ISO-FT de programa mayor o igual a 0.55. ¿Listo? Deberán contar, por supuesto, con el programa que vayan a ofrecer en el marco de esta convocatoria, el programa técnico laboral que esté activo y que esté aprobado por la Secretaría de Educación del distrito y, como les mencionábamos previamente, contar con una matrícula institucional mayor o igual a 270 estudiantes en el último año. Hay unas condiciones para la habilitación de los programas, ya pasamos por los criterios institucionales de orden técnico, entonces ahora revisemos cuáles son esas condiciones de habilitación de los programas. El programa, por supuesto, además de estar activo, debe conducir a ese técnico laboral por competencias, debe contar con su acto administrativo de aprobación expedido por la entidad territorial correspondiente. La oferta de formación que ustedes nos presenten, esos cupos que nos van a ofertar en el formato que ya vamos a ver más adelante, no debe superar por naturaleza legal y técnica el número de cupos que se les aprobó en el acto administrativo de reconocimiento de este programa.
Asimismo, los programas que ustedes vayan a ofertar en el marco de esta invitación deben contar con una vigencia de su acto administrativo igual o superior al periodo de formación, y los programas antiguos y nuevos que ustedes nos oferten en el marco de estas 3 rutas que les explicábamos previamente deberán encontrarse dentro de una ocupación prioritaria mayor, o este índice IPO, índice de priorización ocupacional, mayor a 0.47. Por eso la recomendación es: vayan observando los anexos que están en la invitación pública para que identifiquen si sus programas, cuál es el ISO-FT de sus programas y a qué ocupación responden esos programas, de tal manera que los programas que nos presenten cumplan con los requisitos habilitantes y pues sean lo suficientemente pertinentes e interesantes, no solo para nosotros, sino para los jóvenes, para poder quedar seleccionados y recibir cupos en el marco del mecanismo que se explica en el lineamiento operativo. En este punto, importante también mencionarles que la mera participación de las instituciones no garantiza en ningún caso que se les aprueben programas o se les asignen cupos. La institución se presenta, se hace la validación de sus requisitos institucionales, de los programas, y se da aplicación al mecanismo que está en el lineamiento operativo para determinar cuáles programas se aprueban y cuántos cupos se asignan a cada uno de estos programas. ¿Listo? Y recordarles que para la ruta de grupos cerrados, los programas deberán contar con un cupo ofertado a nosotros de mínimo 50 beneficiarios para poder participar en grupos cerrados. Ténganlo muy presente. Como segundo punto del proceso de evaluación, vamos a realizar desde la Agencia Atenea una visita de verificación en sitio de unas condiciones de bienestar y calidad educativa que para Atenea resultan relevantes en el marco de la prestación de este servicio formativo. Como les veníamos contando, el propósito es poder posicionar la educación y formación para el trabajo, y por tanto para Atenea es de mucho interés contar con instituciones que tengan en sus instalaciones y en general los servicios que prestan con unas condiciones de bienestar y de calidad educativa, porque los beneficiarios que vamos a tener en esta ruta son jóvenes muy vulnerables. En ese sentido, importante mencionar que Atenea no va a hacer una verificación de las condiciones que valida la Secretaría de Educación del distrito para habilitar las instituciones o habilitar los programas, dado que eso es competencia de la Secretaría de Educación. Estas condiciones de bienestar y calidad educativa las pueden ver en el anexo 4, que es la matriz con la cual vamos a hacer la visita de verificación en sitio para las instituciones que resulten habilitadas a partir de los requisitos habilitantes institucionales y de programas que acabamos de revisar. Entonces tengan en cuenta que vamos a hacer esa visita de verificación sobre unas condiciones complementarias a lo que ya la Secretaría de Educación verificó en su momento y que obedecen, para darles un contexto rápido, plataformas para el seguimiento académico, que tengan soporte técnico y mesas de ayuda para la comunidad estudiantil, sobre todo pensando en esos jóvenes que cursan programas en modalidad virtual, plataformas de bibliotecas digitales o recursos de aprendizaje relacionados con esto, infraestructuras tecnológicas para el aprendizaje que superan, por supuesto, contar con una sala de sistemas, sino contar con elementos más allá de lo básico para que la formación se imparte en condiciones de calidad, particularmente por los programas que tienen o estos programas nuevos que exigen herramientas o elementos tecnológicos bien particulares o que pueden mejorar mucho el desempeño laboral que pueda tener los beneficiarios en el programa, y temas de acompañamiento y bienestar relacionados con lo psicosocial, lo psicológico, si la institución cuenta con un acompañamiento expedito, un seguimiento importante y particular para nuestros jóvenes que, como les contábamos, hacen parte de la ruta Jóvenes con Oportunidades, que son jóvenes vulnerables. Por eso nos interesa poder verificar estas condiciones de bienestar al interior de las instituciones que resulten habilitadas para de esa manera potenciar la permanencia de nuestros beneficiarios. En ese sentido, esta visita, como lo ven en el anexo 4 que está en la invitación, tiene una ponderación porque al final es un proceso de evaluación. Entonces, las instituciones deberán superar los 60 puntos
en esta visita de verificación para continuar con la siguiente actividad que corresponderá a la asignación de los recursos, cupos y aprobación de programas para cada una de las 3 rutas de formación. Entonces, recordemos que existen 3 rutas para aquellas personas que tal vez se unieron hace poco. Tenemos la ruta de programas antiguos, en donde vamos a asignar o ordenar estos programas en función de su índice ISO-FT. Vamos a tener los programas nuevos y los grupos cerrados de formación con unos criterios diferentes para poder aprobar esos programas y asignarles cupos. En el caso de los programas nuevos vamos a tener 4 criterios de selección que responden a aspectos de permanencia, empleabilidad, fomento de trayectorias y calidad institucional. Entonces se va a evaluar a la institución que se presente a la ruta de programas nuevos de la siguiente manera. En el lado de permanencia, por ejemplo, con los 30 puntos que otorga ese criterio de selección o de evaluación, vamos a verificar el acceso a las salas de conectividad, los recursos y apoyos complementarios que puedan ofrecer para los beneficiarios de este programa, como transporte, alimentación, apoyos económicos, servicios de guardería, que pueda contar la institución en sus instalaciones o que le pueda otorgar a nuestros beneficiarios. Se les otorgará puntos por eso. Si tienen programas para fortalecer habilidades socioemocionales y habilidades para el trabajo, van a recibir puntaje adicional. En términos de empleabilidad, si la institución cuenta con alianzas formales con empresas medianas o grandes que permitan realizar ese tránsito al sector productivo, pues van a recibir un puntaje adicional por ese criterio de empleabilidad. Alianzas también para promover la empleabilidad con métricas específicas de vinculación. Entonces, si ustedes se comprometen a hacer una vinculación de jóvenes o de los beneficiarios en estos programas nuevos entre el 10 y el 15% recibirán 20 puntos. Y en la medida en que ustedes nos vayan elevando ese objetivo de vinculación, esa métrica de vinculación, entonces ustedes dicen, mi institución está en capacidad de que más de 25% de los beneficiarios de la ruta de programas nuevos va a ser vinculado o va a tener ese tránsito al mercado laboral, pues va a recibir la máxima puntuación por este criterio de empleabilidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta también sobre sus históricos de vinculación, a cuál métrica le van a apuntar. En fomento de trayectorias, si ustedes cuentan con convenios o acuerdos de homologación que permitan hacer un tránsito a la educación superior, esto en el marco de toda una estrategia que permite o que busca que haya una complementariedad en las 2 formaciones, educación superior y educación y formación para el trabajo, bajo la sombrilla de la educación posmedia, que es la misionalidad de la Agencia Atenea. Esos convenios les van a permitir contar a las instituciones con puntajes adicionales o inclusive si la institución nos va a ofrecer becas o más bien le va a ofrecer las becas a esos jóvenes, pero que lo tendrán que relacionar en la propuesta, pues van a recibir puntaje adicional. Y si cuenta con certificaciones de calidad, en este caso la ISO 21001, van a recibir un puntaje adicional. Este proceso de los criterios de selección de programas nuevos y grupos cerrados de formación, lo van a ver en el formato número 9, matriz de verificación y evaluación de criterios puntuables. Allá van a encontrar estos criterios grandes que les menciono y el detalle de cada uno de estos criterios. Van a tener que relacionar no solo el cómo van a implementar ese criterio, sino que van a tener que entregar ese soporte de cómo se va o si existe, por ejemplo, ese acceso a las salas de cómputo con conectividad. Allí se especifica un poco más en ese formato a qué le apunta ese criterio y por tanto deberán entregar el soporte que permite a la Agencia Atenea evaluar que en efecto ese criterio de permanencia se va a cumplir y la institución puede recibir esos 5 puntos adicionales. En el lineamiento operativo también les solicitamos a ustedes que además de diligenciar ese formato número 9, por favor nos remitan su carta expedida, una certificación expedida por parte del representante legal, indicando cómo van a implementar esos puntuables adicionales, cuál es la manera de entregarlos, por ejemplo, en casos de si la institución está en disposición y en posibilidad de otorgar apoyos de transporte a los beneficiarios, cuántos, por cuánto tiempo lo va a hacer,
cómo se va a hacer la entrega de esos apoyos adicionales. Todo ese detalle lo van a encontrar en el lineamiento operativo y en la matriz de verificación y evaluación de estos criterios que corresponde al formato número 9 de la invitación pública. En el caso de los grupos cerrados de formación, se le apunta de nuevo a estas mismas cuatro criterios de selección. Tenemos de manera muy similar algunos detalles específicos de estos criterios, esos aspectos de recursos, apoyos en especie complementarios, el acceso a salas de cómputo, los cursos de fortalecimiento de habilidades, pero en el caso de empleabilidad, que acá sí pesa mucho más en grupos cerrados, me devuelvo acá programas nuevos que tienen empleabilidad 45 puntos, en grupos cerrados tiene 60 puntos. ¿Por qué? Porque grupos cerrados ya le apunta directamente a formar jóvenes para que se vinculen en ya una demanda específica del sector productivo. Entonces, esas alianzas formales con el sector productivo, que deben ser empresas medianas o grandes, y que responden a unas métricas específicas. Recordemos que en estos grupos cerrados tenemos un mínimo de 50 cupos que ustedes nos deben ofrecer para poder participar en los grupos cerrados de formación. Y acá la métrica es mucho más grande para poderse llevar los puntos de empleabilidad. Entonces, si la institución considera o está en capacidad de que entre el 60 y el 80% de esos jóvenes pueden ser vinculados al mundo laboral, pues van a recibir un puntaje de 30 puntos, o si más del 80% de esa población que nos van a formar en el grupo cerrado va a ser vinculada con estas estrategias de empleabilidad, que son el contrato de aprendizaje, la formación dual, y en el lineamiento van a encontrar específicamente cuáles son, pues van a recibir los 60 puntos por este criterio. Los demás son exactamente iguales a los grupos nuevos. Acá la particularidad es la duración del programa. Si la duración del programa es de hasta de un año, van a recibir 5 puntos. Esto en virtud de que queremos también que los programas nuevos cobren protagonismo, siendo muy relevantes para el mercado laboral y por supuesto para los criterios de los índices principalmente que desde Atenea se han construido. Entonces tengan en cuenta, por favor, el diligenciamiento del formato número 9. Allí es donde van a poder ustedes describir. Encuentran primero el detalle del criterio, se les va a solicitar la descripción de cómo implementan y el soporte de verificación de cómo van a cumplir este criterio. Además, como les contaba, deberán entregar la certificación expedida por el representante legal, indicando cómo van a implementar esos aspectos adicionales que nos van a entregar. Y pues tengan en cuenta los soportes. Ahí en la matriz, en ese formato número 9, van a encontrar ese detalle. Listo. Entonces aquí voy a pasar al formato de diligenciar la oferta académica, porque es un formato un poco extenso, pero que es importante que ustedes conozcan cómo diligenciar, porque ese va a ser la base para poder entender ustedes qué programas nos ofertaron, cuáles cupos nos presentaron. Entonces voy a hacer una pausa aquí en esta presentación y les voy a pasar a presentar el formato de propuesta académica para ver cómo se va a diligenciar. Entonces permítanme un segundo, por favor. Listo, entonces, este formato matriz de presentación de propuesta académica es el insumo base para que ustedes participen en nuestra convocatoria. Este formato, van a encontrar en este formato una hoja de instrucciones para que lo lean con detenimiento, para que sepan en cada campo qué deben diligenciar. Primero lean esta carta de instrucciones para que puedan ustedes comprender cómo diligenciar el formato de manera adecuada. Van a encontrar el formato, por supuesto, la lista de códigos de los programas que están hoy por hoy registrados en CIED y van a encontrar particularmente en la última hoja un ejemplo de cómo se va a diligenciar el formato para que ustedes también se guíen de cómo hacer este proceso. Entonces, en la pestaña formato es donde van a tener que diligenciar la información asociada a los programas que ustedes nos van a presentar. Entonces,
Acá pues se les va a pedir el nombre de la institución, el número de su licencia de funcionamiento, quién nos va a registrar la oferta con sus respectivos datos. Acá también información no solo de quién registra los datos, sino también vamos a empezar a observar que el tipo de institución, voy a agrandarlo un poquito más, el tipo de personería jurídica, acá pues se encuentran los menús desplegables para que puedan seleccionar a su respectiva institución, el código de la institución, los estudiantes matriculados, se les va a preguntar por la norma técnica de certificación 5555, que como vimos era uno de los habilitantes, a menos de que cuenten con un ISO FT más alto, la fecha de vencimiento de esa certificación, la acreditación institucional de alta calidad, que pues en este caso aplica para las IES, no para las instituciones de educación para el trabajo, entre otra información que pues deberán diligenciar en esta barra superior. Luego ya vamos a entrar a diligenciar los programas. Cada una de las columnas van a encontrar cuál es la información que nosotros buscamos que ustedes nos registren. Y acá, pues, por ejemplo, acá encuentran información registrada en el CIED, esto para programas antiguos. Entonces acá, bueno, el tipo de programa a ofertar, esto dependerá un poco de cuál es el programa que ustedes nos van a presentar. Entonces, si es un programa antiguo, vamos a registrar el código CIED del programa ofertar, que como bien lo indica acá, solo aplica para programas antiguos. Si lo tienen, pues lo registran acá y eso automáticamente va a traer el nombre del programa según el registro que está en CIED, la secretaría a la que está adscrita. Acá tienen que poner el departamento, municipio y la localidad de oferta de ese programa, recordando pues las licencias de funcionamiento y las autorizaciones de esos actos administrativos que permiten que la sede que está ubicada en una localidad específica pues cuente con ese programa de formación. El número de estudiantes matriculados en ese programa de manera específica, esto para el control que se permita que los cupos ofertados no superen esos programas autorizados. Entonces vamos a contar con esa información como punto de control. El número de estudiantes certificados, la duración del programa, el número de horas, recordemos que mínimo son 600 horas, la modalidad del programa, si es virtual, si es presencial, si es a distancia, el nombre del programa, en este caso aquí ya cambiamos a programas nuevos. Entonces acá el nombre del programa, por eso al principio encontrábamos tipo de programa, si es antiguo o es nuevo, para nosotros poder saber si miramos la pestaña verde o la sección verde o si miramos la sección grisecita. Entonces acá para programas nuevos, que es la sección grisecita, pues el nombre del programa según el registro de la Secretaría de Educación, acá pues a cuál corresponde, el departamento, el municipio, la localidad. Lo mismo preguntamos número de estudiantes, certificados, esto como puntos de control, la duración del programa en horas y la modalidad. Y esta última parte que corresponde a la sección azul, esto obedece aquí lo vamos a ver, a los programas. Bueno, esta información la diligencian ustedes en función del número de cupos a ofertar, la jornada del programa, esto es para informar a los aspirantes de cuál es esa jornada para que puedan elegir de manera adecuada cuál es la formación que les interesa, que se ajusta a sus necesidades y no tener problemas después de que se tienen que cambiar de jornada o de ruta de formación. Entonces, no desprecien esta información que es de cara a los jóvenes. Si eventualmente en la institución su programa queda seleccionado, esta información la vamos a cargar en nuestro sistema de inscripciones de cara a los aspirantes. Pero en general, como pueden ver, este formato pide información que ustedes cuentan, no se les solicita nada diferente a lo que ya existe. El ISO FT, por ejemplo, y el IPO no se los vamos a preguntar en este formato porque son índices que ya tiene la agencia Atenea, que ustedes pueden consultar nuevamente, anexo número 2 y anexo número 3, para que nosotros podamos hacer los cruces correspondientes. Si bien los programas están desarrollados en horas, nosotros les vamos a preguntar también cuántos semestres de duración tiene el programa, cuántos semestres se desarrollaría, por ejemplo, un programa de 600 horas o de 800 horas. Instituciones que pueden decir, pueden desarrollarlo en un semestre, en 2 o en 3 semestres. Esto simplemente para ejercicios internos de la agencia Atenea. Por favor, indíquenos el valor del programa que tienen ustedes hoy por hoy.
El valor del programa debe ser total, no debe ser el valor del programa por periodo de formación, es el valor del programa para que lo tengan muy presente, porque ese es un insumo clave dentro de nuestro mecanismo para poder asignar los cupos y eventualmente la celebración del contrato relacionará el valor total del programa por el número de cupos que se le aprueben a la institución. Si tienen requisitos adicionales de admisión, no sé, una entrevista que debe ser aprobatoria para el aspirante, eso no lo tienen que indicar acá para nosotros poder informar a los aspirantes que ese programa tiene esa particularidad y que después no tengamos inconvenientes con que nunca se le informó al joven. Si el programa o la institución tiene costos de admisión, entonces, si bien Atenea cubre únicamente el valor de la matrícula académica, no se cubren aspectos como seguros estudiantiles, carnetizaciones, materiales de estudio. Entonces, si la institución cobra a todos sus jóvenes o estudiantes regulares el carnet o el seguro, pues deben relacionarlo acá para que nosotros podamos informarlo a los aspirantes, pero acá la invitación también es evitar el cobro de cara a la vulnerabilidad que pueden tener nuestros jóvenes. Entonces, esto es de carácter informativo, no les va a castigar a la institución la asignación de cupos, es meramente de carácter informativo. La dirección de la sede donde se va a impartir la formación, perfil del egresado, para que nosotros podamos compartirle a los jóvenes que recibiendo la formación de ese programa, usted va a estar en capacidad el día de mañana de desempeñarse de X manera en X campos laborales para despertar el interés de los jóvenes que potencialmente se van a inscribir a nuestras convocatorias. Acá hay unas áreas de cualificación que esto es para términos de la convocatoria de aspirantes, donde les vamos a decir a los jóvenes a través de unos filtros que pueden aplicar. Si alguien simplemente le apunta a salud y bienestar, pues que le dé clic a salud y bienestar y le aparezcan únicamente los programas relacionados con salud y bienestar. Por favor, no omitan esta información porque es de cara a los aspirantes si su programa llega a ser seleccionado. Y otra información adicional que, por supuesto, como les digo, no es diferente a lo que ustedes ya conocen, no son cosas extrañas, es sobre las instituciones que ofertan, sobre los programas. Entonces, para que por favor revisen con detenimiento los formatos, no los diligencien de afán. Más adelante